de economía vamos a hablar en este momento, porque también hoy tenemos muchas cuestiones en este sentido. La primera la tenemos muy cerquita, porque hablamos de la naval de Sestao y buscamos información de primera mano de cómo está la situación y si verdaderamente hay ofertas para hacerse con los lotes de la naval de Sestao. Ahora que se van a cumplir 2021, pues 2 años del cierre de la naval. Manolo Velada, de UGT Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿me oyes? Hola, buenas tardes, muy bajito, ¿eh? Tenéis que levantar un poco la voz. Vale, perfecto. Ahora bien. Yo levanto la voz y además no te preocupes que desde control intentarán ajustar también un poco toda la situación. Manolo, tenemos novedades y sobre todo tenemos buenas noticias respecto a la naval o a los terrenos de la naval o a los lotes. Probablemente en 15 días tengamos ya una solución definitiva a lo que fue la antigua La Naval y esperemos y deseamos todos que al final renazca un nuevo proyecto industrial que genere empleo y riqueza en la margen izquierda. La semana pasada el alcalde de Sestao hablaba que había varias propuestas, hablaba de 3 o 4 grupos interesados en hacerse con la naval y algún otro que incluso llegaba desde bastante lejos, pero que no sé si ha llegado a buen término. ¿Cuáles son los proyectos que tú conoces? Bueno, la verdad, lo primero que hay que comentar es que los lotes, como bien decías tú antes, son 20 lotes. Dentro de los 20 lotes hay un único lote, que es el que conlleva todo el tema de la extensión del astillero, y los otros 19 lotes restantes pues son algún tipo de maquinaria que está ciertamente en desuso, algún tema inmobiliario como mesas, como sillas, pantallas de ordenador, teclados, algunos vehículos que tienen el astillero, pero bueno, realmente lo importante y lo trascendente para el futuro de esa extensión de 300.000 metros cuadrados es el lote 1, que por lo que yo conozco sí que hay diferentes ofertas, tanto desde el apartado logístico, empresas que se dedican al tema logístico, como empresas que se dedican al tema industrial, al tema del sector naval, de reparaciones, transformaciones, nuevas construcciones. Y son empresas de Euskadi, del Estado, extranjeras. La verdad que por lo que yo conozco, que evidentemente no conozco todas, hay de todo, ¿no? Hay algunas empresas con asentamiento en Euskadi, hay otras de ámbito nacional e incluso hay algunas de ámbito internacional. Pero fundamentalmente a nosotros la que más nos importa son las que conlleven la compra y adquisición del lote 1, que como te decía antes, fundamentalmente ahí hay grupos logísticos y grupos desde el punto de vista industrial. Efectivo. Sí, perdona, Manolo, continúa. Nosotros como UGT, las gestiones que venimos haciendo tanto con el propio ayuntamiento, con el Ministerio de Industria como con el gobierno vasco, lo vamos orientando todo a que la oferta ganadora pudiera ser una que tenga relación con el tema industrial, bien con el tema de darle continuidad al sector naval o a transformaciones y reparaciones, como te decía antes, o temas relacionados con el tema eólico y con el tema industrial. ¿Por qué planteamos esta alternativa en detrimento de las logísticas? Por 2 razones fundamentalmente. Las logísticas crean un número de empleo muy reducido y de muy baja calidad. El sector naval, el sector industrial generan un empleo muy amplio, un número de trabajadores podrían acometer ese proyecto en una cantidad muy importante y con una calidad en el empleo de un gran valor añadido. En definitiva, en la margen izquierda, con el volumen de desempleo que tiene, en torno al 18,4, para nosotros como UGT es fundamental que el proyecto venga de alguna mano de un tema industrial que genere el mayor empleo posible y de la mayor calidad posible. Y eso pensamos que el único que lo puede favorecer, lo único que lo puede concretar son los proyectos relacionados con el tema naval y con el tema industrial. ¿El plazo para presentar propuestas ha finalizado ya? No, empezó y termina el día 5 de marzo. Y luego también me olvidaba de otra cosa que yo creo que es muy importante.
esos terrenos están considerados terrenos industriales, por lo tanto, y es un llamamiento a los logísticos y una advertencia a los logísticos, el mayor porcentaje de la extensión de esos terrenos, del asentamiento que se pudiera hacer en esos terrenos, fundamentalmente se tiene que dedicar al tema industrial y al tema de industria pesada. Por lo tanto, creemos de que hay que favorecer, sin ninguna duda, el mayor número de generación de empleo que lo pueden dar tanto el tema relacionado con el tema de construcción naval como el tema industrial. Entonces se han presentado exactamente ¿cuántos? ¿3, 4 o 5? Por lo menos que yo conozca 5. Por lo menos que yo conozca 5. El criterio a la hora de seleccionar al comprador, eliminamos, digamos, por lo que estás comentando, Manolo, el logístico, primamos el que va a mantener los terrenos como actividad industrial, y luego, ¿qué otros criterios se van a seguir? ¿El de mayor número de trabajadores, que sea más sector naval, o cuáles son los otros criterios que priman? No, ahora mismo estamos en una segunda fase del tema del concurso, por lo tanto no se puede descartar absolutamente ninguna de las posibilidades. El primer criterio, bajo la opinión del concurso, debería ser el que más pujara por la compra, ¿no? Lo que sucede es que, como os decía anteriormente, no creemos de que, por ejemplo, en el tema logístico, que probablemente son los que más pudieran pujar económicamente hablando por la adquisición de esos terrenos, fuera el que favoreciera más la generación de empleo y de riqueza para la margen izquierda. Por lo tanto, nosotros, sin descartar en absoluto, quiero dejarlo meridianamente claro, el tema de la logística, sí que de alguna manera le pedimos al administrador, a la juez, al gobierno vasco y al gobierno central que se prime fundamentalmente el tema industrial y el tema de continuidad del sector naval como generador de empleo en un volumen mayor que el tema logístico. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué ofertan? Inicialmente la oferta del lote 1, estamos hablando únicamente... Solo del lote 1 hablamos, sí. En la partida serían 20 millones de euros. A partir de ahí, pues lógicamente cada oferta pues puede contemplar por encima de esa cantidad lo que considere oportuno. ¿Y quién tiene que decidir quién va a ser la oferta ganadora? ¿El administrador concursal? ¿El gobierno vasco? ¿Quién decide? Evidentemente, la que lo decide definitivamente es la jueza, pero de alguna manera basada en los informes que le pudiera hacer el propio administrador concursal. Y yo quiero pensar, después de habernos escuchado a todos los que de alguna manera estamos pidiéndola que se sea sensible ante una situación de desempleo como la que está viviendo Euskadi y la que está viviendo la margen izquierda, queremos que se sea sensible ante esa situación y que, por lo tanto, no solamente prime el tema económico, sino el tema de futuro y el tema del empleo. Y comentabas que de alguna forma te gustaría que fueran empresas asentadas aquí en Euskadi, ¿no? Eso me ha parecido entender. Sí, sin ninguna duda. Algunas de las ofertas son empresas con un asentamiento industrial muy importante y con una posición muy importante tanto en Euskadi como a nivel estatal, y lo que de alguna manera sí que les invitamos también es a que tejan alianzas, complicidades para que en esos 300.000 metros cuadrados, porque se dice pronto la cantidad de metros cuadrados que tiene ahí se pueden hacer 3 o 4 tipos de negocio totalmente delimitados. Uno es el tema de reparaciones con los diques, que están totalmente habilitados, puesto que en el mes de octubre fue la fecha que salió el último barco de reparación de ahí. Luego se puede hacer el tema de transformaciones y el tema de nuevas construcciones, porque tiene otros 160.000, 170.000 metros cuadrados con las 2 gradas y con las pistas y con los talleres de corte y conformado, y luego el resto de metros cuadrados, que estamos hablando en torno a otros 120.000, 130.000, se pueden adjudicar ahí para talleres relacionados con el tema eólico marino o eólico terrestre, e incluso, ¿por qué no?, hay espacio más que suficiente también para hacer algún asentamiento logístico, evidentemente mucho más pequeño. Claro, sí. ¿Y por qué planteamos estas variantes y estas alternativas? Pues porque los medios de comunicación que tienen el astillero, que tienen estos 300.000 metros cuadrados, da por una parte
a la carretera. Por lo tanto, cualquier tipo de acceso puedes tener vía carretera. Dos, por el tren, porque hay que recordar a todos de que en su momento el Renfe había destinado una entrada de las vías hasta el propio astillero, y tengo que recordar, pues cuando estaba en pleno apogeo el astillero, pues los bloques e incluso la chapa se transportaba por ferrocarril y se metía desde las propias vías del exterior hasta el propio astillero. Y tres, por la lámina de agua. Por lo tanto, es un espacio lo suficientemente goloso para compatibilizar diferentes tipos de actividades, tanto que se puedan transportar luego por ferrocarril, por carretera o como por mar. Estabas comentando, Manolo, que animabas de alguna forma a la fusión de empresas para un buen futuro de lo que sea de la naval. Sin embargo, me estaba acordando que fue la unión de empresas del sector naval las que se juntaron, pero no sirvió para relanzar el astillero, sino todo lo contrario. Bueno, cuando yo tengo que recordar, eso no es así de exacto, ¿no? Porque cuando se privatiza el astillero, lo que se hizo fue crear una serie de alianzas, tejer alianzas entre al menos 4 grupos accionistas. Unos sí que eran del sector, que eran Astilleros de Morueta, otros tenían una relación muy colateral con el tema del sector, que es el tema de IGTEAN, y el resto, pues lógicamente, eran accionistas que en algunos casos no habían tenido ningún contacto con el tema del sector naval. No, en este caso de lo que estoy hablando es de buscar las complicidades entre los diferentes segmentos de actividad que hay en Euskadi mismo, con un nicho de actividad muy importante como es el tema de nuevas construcciones y reparaciones, como es el tema eólico marino y eólico terrestre, y como estoy hablando del tema de reparaciones. Es más, como os decía antes, yo considero que hay espacio suficiente. Decir también que me consta de que el gobierno vasco ha hecho sus acercamientos tanto a los astilleros vascos para intentar ver de crear lo que en alguna ocasión yo he planteado como sindicato, de hacer un gran sector naval vasco, y por los motivos que no conozco, evidentemente no ha sido posible. Y por lo tanto yo lo que aquí insto a todo el mundo es que después de 2 años y medio perdidos, donde desgraciadamente de los mejores astilleros de este país se ha visto abocado al cierre, le demos una segunda oportunidad, una nueva oportunidad a ese espacio físico para poder construir cosas relacionadas con el sector naval, cosas relacionadas con el tema eólico y, ¿por qué no?, con el volumen de tránsito que tiene el puerto de Bilbao, que le podamos dar alternativas a los diques para hacer el tema de reparación. Eso, sin ninguna duda, es posible, es deseable, y lo que pedimos a todos es que colaboren en esa voluntad de generación de empleo y de generación de proyectos que tan necesitada está la margen izquierda y Vizcaya en particular. Interpreto por tus palabras, y quería confirmarlo, que por tanto Astilleros Murueta, el que sí participó en la fase anterior tras la privatización, no está interesado en participar o en entrar en los nuevos proyectos. No, por lo que yo conozco, evidentemente por lo que yo conozco, los grupos empresariales a los que nosotros estamos haciendo una apuesta clara y decidida, nada tienen que ver con Astilleros Morueta ni con Astilleros de Zamacona, fundamentalmente pues porque ellos han decidido no estar, ¿no? Nosotros creemos que el sector, tanto naval como sector industrial, está en un buen momento. Es cierto que lo del COVID lo está trastocando absolutamente todo, pero tenemos que ser positivos, tenemos que intentar entre todos crear las condiciones para que en un año o en el tiempo necesario que se termine el tema de COVID, pues en esos terrenos, en los 300.000 metros cuadrados, pudiéramos ver nuevas actividades, o bien relacionadas con la construcción naval o con el tema industrial, pero sobre todo actividades que generarían riqueza, no solamente desde el punto de vista del empleo. Nosotros hemos tenido contactos con el gobierno vasco y la Diputación y le hemos recordado pues la serie de beneficios que tienen vía impuestos el asentamiento industrial ahí y la generación de empleo. Aunque solo fuera por el tema de generación de empleo en un número muy importante, ya valdría la pena. Pero es que todos los impuestos directos e indirectos
que generan ese asentamiento industrial vendrían muy bien para las arcas de Vizcaya y del gobierno vasco y del País Vasco en general. ¿De cuántos trabajadores en futuro estamos hablando en alguno de estos proyectos? Pues mira, vamos a ver, lo primero es que lo que queremos es pragmáticos, ¿no? Lo que necesitamos primero es que al final se den todas las condiciones para que esa instalación compatibilice, bajo nuestra modesta opinión, el mejor proyecto, que es un proyecto naval y un proyecto industrial. ¿En detrimento del proyecto logístico? No, complementado si es necesario con el proyecto logístico. Nosotros estamos haciendo una valoración en torno a 500.000 puestos de trabajo entre directos, más luego un empleo inducido en torno al 50%. Con lo cual estaríamos hablando que si los derroteros por lo que estamos trabajando fuera de reparación, transformación, construcción naval y el tema eólico, nos acercaríamos a los 1.000 y pico puestos de trabajo, que creo que es algo importantísimo. Desgraciadamente, para el tema logístico, pues ese número no pueden llegar bajo ningún concepto, porque la prueba viene evidente, la tenemos en lo que fueran los antiguos terrenos de Balcovilco, donde ha habido un asentamiento importantísimo de Amazon y va a haber otras empresas logísticas, y que su número de generación de empleo en ningún caso va a llegar a los 50 100 trabajadores. ¿Habéis planteado a los interesados esta cifra de puestos de trabajo que consideráis interesante? Hombre, hemos estado hablando con ellos bajo nuestra modesta opinión, con un volumen de negocio importante, tanto en reparaciones, nuevas construcciones, como el tema industrial, que no es una cifra desacertada, no es una cifra descabellada, evidentemente. Eso no se generaría de la noche a la mañana, se generaría en un periodo de tiempo razonable y prudencial, que evidentemente a nosotros nos gustaría que fuera lo más corto posible, pues porque, como os decía antes, ahí estamos hablando de que volver a los tiempos que se conoció en la naval, donde había 2.000, 3.000 trabajadores, pues sería nuestro objetivo. Pero tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser realistas. O sea, hay que ir poco a poco, y si al final llegamos a una punta de actividad en torno a 1.000, 1.500 trabajadores, nos daríamos con un canto en los dientes. Pero no descartamos, absolutamente nada. Me imagino que Arantxa Tapia, si escucha estas cifras de puestos de trabajo, digo, la consejera de Desarrollo Económico, vamos, contenta, ¿no? Bueno, no es que las escuche, es que ella lo conoce realmente los diferentes proyectos que puede haber y la generación de empleo que se puede dar en esos 300.000 metros cuadrados. Por lo tanto, por eso instamos a todas las partes, incluida, y llamo desde aquí a la sensibilidad de la propia juez, para que de alguna manera prime más el empleo que la cantidad económica que puedan dar los unos o los otros por los 300.000 metros cuadrados. ¿Me tienes que decir cuál es el nombre de alguno de los proyectos o empresas que están detrás de esos proyectos? Eso, sin ninguna duda, el que mejor lo conoce es el administrador concursal, y seguro que si tú se lo preguntas, por esa sonrisa te lo dirá. Luego te pido el teléfono del administrador concursal. No tengas ninguna duda, yo el teléfono sí te le doy, los nombres te los tendrá que dar. Oye, ¿y qué ha pasado con los 180 trabajadores que tuvo hace 2 años antes del cierre la naval? ¿Que están colocados en Cádiz, en el Ferrol? Me parece que iban en la mayoría. Sí, bueno, hay un número importante en el Ferrol, hay otros poquitos en Madrid, otros en Cartagena, algunos en San Fernando y el resto en Puerto Real. Y otros, evidentemente, están trabajando en los astilleros de Zamacona, incluso en los astilleros de Morueta aquí en Vizcaya, y algunos están trabajando en Pasaya y en Valenciaga, ¿no? Y otros, evidentemente, no continúan en el sector de la construcción naval y están pues en sectores de servicio y en otros sectores. También aquí hemos estado hablando con los, entre comillas, posibles inversores y posibles adjudicatarios, que si le darían continuidad al sector naval, pues un número importante, no sé cuánto, ahí sí que no, por deseos me gustaría que todos, pero un número importante de trabajadores y de trabajadoras pudieran incorporarse a estos nuevos proyectos. Pero evidentemente, primero, tienen que tener estos inversores la oportunidad de quedarse con estos terrenos. Segundo, tienen que ponerse de acuerdo entre el que te ofrece el trabajo y el trabajador para poder llegar a un acuerdo.
pero desde luego mano de obra cualificada como la que conocíamos en la naval, desde luego no hay mucha en Vizcaya ni en Euskadi, por lo tanto tendrían posibilidades reales de poderse recolocar en esas instalaciones. Joder, sería buena noticia para ellos y creo poder volver aquí a Vizcaya. Estarían encantados, ¿no? Mira, sería buena noticia absolutamente para todo Vizcaya y para todo el País Vasco. Para Vizcaya y para la margen izquierda por dos razones. El volumen de desempleo que está atravesando la margen izquierda en Vizcaya es tan alarmante que necesitamos necesariamente e imperativamente que se busque actividad para bajar ese desempleo. Para Vizcaya también, desde el punto de vista de la hacienda foral, pues lógicamente todos los impuestos y todas las plusvalías que se generan vendrían de perlas no solamente para las arcas de Hacienda, sino para poder hacer otras cosas. Y para los trabajadores en general, pues porque de alguna manera, bien los que se marcharon, que pudieran tener posibilidades de volver, o bien para los que están en otros sectores, o bien, y aquí hago un llamamiento a todo el mundo, ahí en la naval había un centro de formación lo suficientemente importante como para formar y cualificar a los compañeros y las compañeras que posteriormente se podrían incorporar a este sector o bien a otros sectores. No podemos olvidar ni debemos olvidar, desgraciadamente, los últimos acontecimientos de las crisis y de los expedientes que hemos vivido fundamentalmente en la margen izquierda con la gente, de los compañeros y las compañeras de IPP Aéreo y que ha habido un excedente muy importante y que tenemos todos, los sindicatos y la sociedad y los políticos y las administraciones, la obligación de formarles e incorporarles a un nuevo mercado laboral si es que en el que estaban fueron expulsados. ¿Alguno de los inversores es de nacionalidad árabe, saudí o Dubái? Pues debe haber de casi todo, debe haber, es un crisol de culturas que sí, yo creo que debe haber de casi todo, pero vamos, lo que bajo mi modesta opinión está más cerca pueden ser empresarios nacionales e internacionales, pero de Europa. Bueno, a ver si soy capaz de tener paciencia y esperar a ese 5 de marzo, que como bien dices, Manolo, es cuando termina este plazo y podremos conocer algo más, ¿verdad? Pues sí, la verdad, yo lo único, si me permitís, volver a hacer un llamamiento, a pesar de que alguien considere que estoy muy pesadito, hacer un llamamiento pues a las administraciones, al administrador y a la propia juez, y que priorice compatibilizar el tema naval con el tema industrial, y si es necesario, porque hay espacio suficiente con el tema logístico, pero que la base fundamental, como bien dicen las bases del concurso, esos terrenos se tienen que dedicar fundamentalmente a industria pesada. Por lo tanto, lo que sabemos hacer en Vizcaya y en Euskadi es el tema de construcción naval, lo que sabemos hacer es el temas industriales. Demos una oportunidad a esos terrenos para que de alguna manera el asentamiento genere el mayor empleo posible y de la mayor calidad posible. A ver si todo esto termina de manera positiva para todos. Muchísimas gracias, Manolo. Y bueno, la verdad es que trabajo no te falta, ¿eh? Ha sido de lo más clarificador. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Tenemos que ir por crear empleo, tenemos que ir por seguir con el sector y si puede ser un hub naval, como los dicen ahora los economistas, y centralizar todo el desarrollo del sector, pues mejor que mejor. Vale, pues muchas gracias y a ver si entre todos somos capaces de conseguir. Venga, cuenta con nosotros. Un beso muy fuerte para Manolo Velado